Ahora sí, parece ser que estamos al aire. Estamos totalmente en vivo. Entonces, bueno, vamos a iniciar y vamos a decirles que hoy tenemos un tema súper interesante que es el vibrato. Hoy vamos a hablar de este recurso de canto que nos va a ayudar a sonar mucho mejor y a que el sonido suene más agradable. Fíjense bien, existen dos tipos como base de vibrato. Uno es por frecuencia, el otro es por extensión o por profundidad, ¿sí? Como podrán ver, en el primero es muy cerquita las ondas, las frecuencias están como muy cercanas, y en el otro hay realmente como mucho más profundidad y las ondas son más lejanas. Es decir, que es como más lento el movimiento y en una es súper rápido, ¿sí? Esas son como que las dos básicas. Obviamente existen muchos más, pero esa es más o menos una idea clara y visual de poder darnos cuenta de lo que es el vibrato. El vibrato viene de una palabra italiana que es muy parecida al castellano, que es vibración, ¿sí? Vibrato no es otra cosa más que vibración. Hoy vas a saber qué es el vibrato, qué ejercicios podemos hacer para encontrarlo y además cómo no se debe de hacer. Porque en estos días me he estado dando el permisito de estar checando la oferta que hay actualmente en las redes sociales acerca del vibrato. Y he visto algunas que son muy buenas opciones, pero he visto otras que de verdad dices, ¿cómo es posible que les estén recomendando este tipo de cosas a la gente que de buena fe está buscando cómo mejorar su técnica de canto? Fíjense bien, ¿qué es el vibrato? El vibrato se produce cuando hay una pequeña variación en el tono, ¿sí? Y esto lo hacemos con los pliegues vocales, es decir, con nuestras cuerdas. ¿Qué ocurre? Este es mi tono base. Entonces vamos a imaginarnos que este fuera, no sé, una nota, el do, por decirla más fácil. Este es el do, ¿y qué sucede? Que vamos a cantarlo, cuando es liso, se canta el do parejito. Pero nosotros vamos a hacer esto, subir y bajar tantito, 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 y eso es el vibrato. Cuando no das un do liso, sino que lo vibras, ¿sí? Lo oscilas. A eso me estoy refiriendo con vibrato. El vibrato, cuando está controlado, puede ser muy agradable al oído, pero cuando es descontrolado, se escucha bastante molesto. Y les decía, puede llegar a ser incluso ya no una virtud, ya no un recurso vocal, sino incluso podría caer dentro de los vicios. En el canto también después hablaré de este tema que es muy interesante, que son los vicios vocales. Un vicio vocal es cuando tú empiezas a hacer algo de manera incorrecta y como no lo corregiste a tiempo, entonces se te queda marcado, ¿no? Se te queda marcado y se convierte en un vicio y luego cuesta más trabajo quitarlo. Sí se puede, siempre se va a poder mejorar nuestra voz, pero tienes que tener como mucha más voluntad cuando ya tienes algo como muy marcado, ¿ok? Entonces yo les decía que dependiendo del estilo, también va a depender el cómo vamos a aplicar nuestro vibrato. Ahí, por ejemplo, en el bel canto, donde ahí sí no es una opción. Si tú quieres cantar bel canto, tu voz tiene que ser una voz timbrada, potente, y obviamente tienes que tener vibrato. Pero hay otros estilos, por ejemplo, como el pop, donde no es necesario. Hay otros como, por ejemplo, la comedia musical, donde hay partes que se cantan lisas y hay otras donde tenemos que aplicar vibrato. Entonces, la manera de aplicar vibrato va a ser mucho de acuerdo al estilo. Vamos a empezar con algunos. Por ejemplo, en comedia musical, ¿qué sucede? Que a veces tú vas a empezar así. Vibras y luego sostienes lisa tu voz. Ajá. Hay otros que no, que por ejemplo es al revés. En comedia musical creo que se da mucho más esta. Vienes cantando liso y luego al final vibras. Vengo liso y luego vibro, ¿sí? Por ejemplo, esto lo hacen mucho en el caso del tema de I Dream a Dream, de Los Miserables, donde cantarlo liso sería un pecado. Realmente el vibrato es lo que te hace mover emociones, y más en este caso, que es un tema que, si conocen la historia de Los Miserables, se trata de la vida de una chica maravillosa que era buena, que tenía ilusiones, ella quería hacer grandes cosas, tenía grandes aspiraciones, se enamora de la persona incorrecta y entonces su vida da un vuelco pues bastante importante.
Entonces, cuando canta esta canción, ella está totalmente devastada. Para cantar esta canción, aparte de saber interpretar, yo tengo que utilizar ese vibrato final, porque es el que hace que la mayoría del público caiga rendido, ¿ok? Entonces, en comedia musical mucho es esto. Empiezo liso y luego vibro. Pero también hay otra manera de aplicar el vibrato a una frase musical. Por ejemplo, puedo empezar vibrada, la pongo lisa y al final remato vibrando. Aquí está. Vibro, liso y vuelvo a vibrar. Pero no son las únicas. Por eso les decía que hablar del canto es apasionante. Por ejemplo, ¿qué pasa? Podemos hacer esto. Yo vengo cantando, crezco, decrezco y luego hago mi vibrato. Miren, fíjense bien. Vengo aquí, poco a poco voy subiendo mi intensidad hasta llegar a mi máximo esplendor, desciendo y termino con vibrato. O al revés, hay ocasiones que los directores te piden víbrala y después haces tu crescendo y diminuendo. Entonces es esto. Vibro y luego caigo. Ajá. Aquí está. Sería esta. Vibro y luego crescendo y disminuyendo. Estas son unas de las muchas, porque realmente hablar del vibrato es hablar de un mundo maravilloso. Se da en el ranchero, por ejemplo. En el ranchero también se aplica el vibrato. Se aplica en el jazz. Las personas que cantan gospel, por ejemplo, esas voces maravillosas de los afroamericanos, ellos utilizan muchísimo el vibrato. En el caso de ellos sí es mucho más lo que yo les explicaba al principio. Sus frecuencias sí son como mucho más anchas que la de la mayoría, ¿no? La mayoría se sugiere un vibrato controlado, pero en el caso de ellos sí de repente pueden ser vibratos como muy marcados cuando cantan gospel, por ejemplo. Es otro género donde también se utiliza, pero no es toda la canción, sino que por momentos aplicas lo que es el vibrato. Insisto que es vibrato, es hacer variaciones de una misma nota, tantito arriba y tantito abajo. Ahora, existen dos tipos de manera de hacer el vibrato. Una es el vibrato que se le conoce como de laringe, ¿sí? Pero con esto hay que tener cuidado al hablar del vibrato de laringe, porque no significa que voy a manipular intencionalmente la laringe, sino que simplemente como en la laringe se encuentran mis cuerdas vocales, mis pliegues vocales, pues entonces ahí es donde se refleja el vibrato, ¿sí? Ese es el ideal porque es el natural. Hay otro que algunos maestros por ahí recomiendan, que yo en lo personal no, yo no estoy de acuerdo con eso, pero insisto, también en el canto mucho es buscar y encontrar en ti que queda mejor. Pero bueno, hay quienes dicen que hay un vibrato que tienes que provocarlo desde el diafragma. Pero lo que ocurre es que ese es un vibrato como muy artificial, ¿sí? Muy artificial y no es tan agradable al oído. Además de que cualquier cosa que tú hagas forzando, tarde o temprano, te puedes llegar a costar el que tu voz se vaya demeritando. Por ejemplo, hablando de las cosas que no se deben de hacer, yo creo que vamos a empezar por ahí, porque estuve viendo algunas cosas, insisto, que hay ahorita de oferta, y había quienes sugerían que para hacer el vibrato se manipulara la laringe con pequeños toquecitos. Ojo, eviten, si ustedes ven si llegan y alguien quiere que de manera física y externa ustedes quieren hacer que suceda el vibrato, está mal. No es así como funciona el vibrato. El vibrato se da a través del paso del aire por mis cuerdas y yo tengo que aprender a dominar la cantidad de aire para hacerla vibrar. No es nada externo, no tengo que estirar. Por ejemplo, hay quienes dicen que he visto cantantes que para lograr el vibrato mueven demasiado la mandíbula, ya sea a los lados o hacia el frente. Eso también es incorrecto. Recordemos que las claves del canto es la respiración, la relajación.
Si tú estás moviendo constantemente la mandíbula, es imposible que estés relajado y entonces tu sonido va a ser un sonido estridente, va a ser un sonido donde estás estirando además las cuerdas y por lo tanto no va a ser un sonido sano. Entonces, ojo, no voy a manipular el vibrato ni haciendo movimientos externos, ni con la mano, ni con el diafragma, ni con la mandíbula. Insisto, es manejo de aire y por eso es tan importante el hacer ejercicios de respiración. Ahora, otras personas, si ustedes ven videos de cantantes, logran el vibrato a través de movimientos de cabeza, ¿no? Están cantando y entonces empiezan a mover su cabeza como para poder tener estas ondulaciones en la voz. ¿Eso de qué te habla? Simplemente de una mala técnica, ¿sí? Entonces usan todos los recursos externos para poder lograr algo que es totalmente interno. Ahora sí, vamos a entrar al tema de cómo lograrlo, porque sí se puede lograr. Y además es una maravilla. Fíjense bien, como yo les decía, el vibrato es una oscilación muy regulada que va de una nota a otra, generalmente es la misma, pero tantito arriba o tantito abajo, ¿ok? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, para lograrlo? Primero, tendríamos que empezar con ejercicios de respiración. Ya les había yo comentado en tutoriales pasados que con un popote, tú empiezas primero por soplar un aire continuo, ligero, sin variaciones. Entonces, ese es el primer ejercicio, ¿no? Saco el aire, respiro siempre por nariz y luego suelto con el popote. En ningún momento tiene que sonar, no, primero es liso para que podamos ver la diferencia cuando estoy haciendo una nota lisa y cuando la estoy vibrando. Entonces primero la trabajamos lisa. Ajá. Después de que ya hice varios ejercicios dominando mi respiración lisa, entonces ya le empiezo a poner el vibrato. El vibrato es que voy a hacer ondulaciones con mi aire. Entonces sería, en lugar de, sería, ¿sí? Primero que sea muy marcado el y ya después, ¿sí? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Uno es liso. Otra es con ondulaciones muy marcadas. Y otra es cuando la dejo que fluya naturalmente. Eso sería lo primero. Ahorita yo lo estoy haciendo sin popote, pero pueden hacerlo así como lo estoy haciendo ahorita o con un popote y entonces manejan todavía más cantidad de aire y tendrían que aprender. Por eso es importante trabajar mucho con un popote y con aire. La clave del canto siempre va a ser la respiración y el manejo del aire. Entonces, ya que hiciste ese ejercicio, por ejemplo, hay otros que también son como si tú le estuvieras llamando a alguien que está a la distancia y entonces le tienes que chistar, ¿sí? Como cuando hacemos, ¿no? Por ahí tendrías que empezar. Entonces empezamos igual. Y luego, esas son las 3 variantes. Esto tendrías que hacerlo con ejercicios, primero sin sonido, primero puro aire. Ya que dominaste esto, entonces ya te vas a un piano y empiezas a hacerlo subiendo y bajando tonos. Van a ver que es muy fácil y muy divertido. Si aún así, porque también hay personas que de plano tienen la voz lisa y dicen, oye, ¿sabes qué? A lo mejor cuando lo hago con aire, todo el mundo puede. Pero cuando le meto sonido, cuando yo le meto una nota, se vuelve a poner lisa mi voz. ¿Qué hago? Ok. Si fuera ese tu caso, lo que podemos hacer son ejercicios donde tengo mi nota base, entonces empiezas con una nota, por ejemplo, do, y luego te vas do sostenido y si bemol. Para la gente que no sepa de música, ¿a qué me refiero con esto? En el piano vas a ver que hay teclitas que son blancas y teclitas que son negras. Todas las negritas son semitonos, ¿sí? Significa que son medios tonos. Tantito arriba, tantito abajo. Entonces, ¿qué hago? Eso. Empiezo con una nota fundamental y subo y bajo solamente medios tonos, medios tonos, medios tonos. Y así me voy por toda la escala, ¿sí? Subo y bajo. Medios tonos, puro semitono. Primero hay que hacerlo de manera lenta y controlada, ¿sí?
Por ejemplo, ¿sí? Y ya después le vas metiendo un poquito de velocidad, tara, 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 hasta que te sale el vibrato ya de manera fluida y natural. Todo esto no es de la noche a la mañana, ojo, porque luego de repente hay quienes quieren que sea como los pasteles esos de cajita, ¿no? Que los haces y que ya está el pastel y no hiciste nada y no te costó ningún esfuerzo. ¡Wow! En el caso del canto no es así. En el caso del canto sí tienes que tener perseverancia, mucha atención, mucho amor y sobre todo la clave del canto es que cuando hagas algo nunca debe de ser forzado, siempre tiene que ser de manera natural y sin lastimar, sin forzar, ¿ok? Bueno, entonces empezamos haciendo esto, te digo, semitonos, tonito arriba, tonito abajo y luego ya después podemos hacer estacatos. ¿Qué son los estacatos? Estacato también viene de una palabra italiana, pero es como cuando, en palabras muy comunes, es como cuando, imagínense los pollitos comiendo maíz, como comen los pollitos, ¿no? Ta, ta, ta. Eso es un estacato. Eso es un estacato. Tin, 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 cuando apenas tocas una nota. Lo que tendríamos que hacer sería igual. Empezar a trabajar estacatos, subiendo y bajando, pero en una zona de confort, no extendernos demasiado, sino dentro de tu zona que es tantito de pecho y no demasiado de cabeza. Entre pecho y cabeza sin irte demasiado, por ejemplo, a sobreagudos o a fray, porque entonces ahí estaríamos como que forzando. Primero estás en tu zona de confort y eso, ¿qué hacemos? Ya les dije. Aire controlado, puede ser con o sin popote, pero controlado. Primero liso, luego muy marcado y ya después lo dejas que fluya. Después puede ser trabajado con una SH, como si dijeras ch, o con una TZ. Tss, ajá. Tss. Después de esto ya te pones en el piano, no tienes que tenerlo, no tienes que comprarlo. La ventaja ahora es que ya existen unas aplicaciones en el celular, tú bajas un teclado, lo puedes poner así como teclado o como piano, y tú empiezas a trabajar eso. Una blanca con la negrita hacia arriba y hacia abajo, y de esa manera vas a ir encontrando. Primero siempre lo haces de manera lenta y marcada y poco a poco le vas metiendo velocidad hasta que llega un momento en el que ya lo vas a poder dominar. Como verán, el vibrato es algo maravilloso que sí puede ser y debe ser intencional. Es algo que tú tienes que controlar, porque en el momento en que se te descontrola quiere decir que algo está mal. Generalmente siempre va a ser el apoyo. Cuando tú exageras el vibrato, lo que va a ocurrir es que vas a sonar como si fueras una persona muchísimo mayor de lo que realmente eres, ¿sí? Porque entonces la voz, cuando las personas tienen más edad, van perdiendo apoyo y por eso se empieza a ir como que ¿sí? ¿Qué pasa? Que no está bien apoyado. Ese tipo de sonido tenemos que cuidarlo, sobre todo si eres una persona joven. Yo de repente he escuchado cantantes muy jóvenes con ese tipo de vibratos como si fueran de personas muy mayores. Y al revés, personas que tienen 80 años y siguen cantando divinamente porque saben controlar muy bien su apoyo y su respiración. Entonces, como verán, es muy fácil irlo practicando, se tiene que hacer con constancia. Eso no es algo que surja de la noche a la mañana, a menos que ya lo traigas de manera natural. Y aun cuando lo traigas de manera natural, dependiendo del estilo, como yo te explicaba al principio, hay varias maneras de aplicarlo. Entonces eso sí se tiene que hacer consciente y se tiene que hacer controlado. Haciendo un resumen antes de despedirnos, yo les decía que hay dos tipos de respiración, que una es la de laringe, dos tipos de vibrato, que uno se hace con la laringe, donde están las cuerdas vocales, los pliegues vocales, y eso es el resultado simplemente de controlar el aire. Y hay otro que, hay muchos maestros de canto que de repente buscan cosas externas. En lo personal, yo no lo recomiendo, porque cualquier cosa externa para manipular la voz está ejerciendo una presión innecesaria, que después cualquier cosa que se haga de manera violenta puede generar dañito en las cuerdas vocales. Siempre hay que buscar que sea de manera gentil y que sea a través de la respiración. Ahora, muy bien. Antes de empezar a hacer este tipo de ejercicios, creo que ya lo saben, pero no está de más que se los recuerde, hay que hacer ejercicios de relajación. ¿Cómo se hacen? Simple. Cabeza adelante, cabeza atrás, luego me voy a un hombro, al otro, ¿sí? Hacen varias veces esto.
Después giras completamente tu cabeza hacia un lado y giras tu cabeza completamente hacia el otro. Después trabajas con hombros, te estiras todo lo que puedas, ¿sí? Esto es antes de cantar, siempre se deben hacer ejercicios de relajación. A veces uno no lo dice porque tú piensas que la gente ya lo sabe y que lo tiene como que por default, pero si no, por eso para la gente principiante les estoy dando estos tips. Siempre antes de cantar, primero haces ejercicios de relajación. Clave. Puede ser de todo tu cuello, de toda tu cabeza, todo tu cuerpo, te estiras. Y luego hay que trabajar también la lengua. La lengua, ¿cómo se estira? Dando vueltas alrededor de tu boca, puedes darle unas 10 vueltas hacia un lado y unas 10 vueltas hacia el otro para que se elongue y tenga como que mayor flexibilidad. Para cantar se necesita, aparte del aire, ya para formar las palabras, hay dos elementos que tenemos también que dominar, que uno es mi lengua y el otro son los labios. ¿Por qué? Porque con ellos es que formo las palabras, ¿sí? Particularmente las consonantes. Por ejemplo, las R's, L, esas ocurren con mi lengua y por eso tengo que aprender a dominarla. Y hay otras como por ejemplo la M, N, que por ejemplo la N es lengua y diente, ¿no? La D es lengua y diente. Pero por ejemplo la P es con labios. Entonces, por eso es importante también dominar labios. Hay ejercicios que se llaman trompetillas para los labios, que es hacerlos que vibren. Esto se llama trompetilla. Y eso sirve para dominar mis labios. Eso se hace antes de cantar, antes de vocalizar. Primero hago mis ejercicios de relajación, mi lengua, mis trompetillas, y entonces ya que hice mis trompetillas, empiezo a vocalizar. Siempre es importante, antes de cantar, calentar la voz. Es como un bailarín no puede salir a hacer su split si antes no empezó a hacer sus ejercicios de estiramiento y calentamiento. Con la voz ocurre exactamente lo mismo. Ya que vocalizaste, entonces empiezas a hacer cualquier otra cosa. En este caso, si quieres practicar el vibrato, primero te relajas tu cuerpo, tu lengua, tus labios y ya después empiezas a hacer todos los ejercicios que ya te empecé a comentar en este tutorial y que son muy fáciles de hacer, muy sencillos. Puedes ver si los practicas con frecuencia, en un mes a más tardar vas a notar que ya tu voz la puedes vibrar, que ya puedes intencionalmente decir, bueno, lo hago al principio de la frase, lo hago en medio o a lo mejor al final. Y qué tanto le metas de vibrato, también eso lo vas a poder controlar haciendo este tipo de ejercicios. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Ahorita veo que está conectado Luigi. Saludos al chef Luigi, que es un fiel seguidor de Coro Gloriarte. Gracias por estarse conectando. También a Javier Magallanes, que también lo vi, a Miriam Zárate, a todas las personas que se están conectando, muchas gracias. Manden sus likes, se vale que likeen, se vale que pregunten si tienen dudas. Pueden aquí en comentarios dejarnos sus comentarios y aunque ahorita, porque estamos en vivo, no pueda contestarles, no se preocupen, porque siempre terminando, si no inmediatamente, por lo menos ese mismo día en la noche, siempre trato de que antes de dormir, checar todos los comentarios que ustedes mandan, preguntas, dudas, sugerencias, temas que quieran también ustedes que se aborden, mándemelo por favor por escrito aquí en comentarios. Puede ser aquí directamente sobre el video que estoy poniendo o bien en inbox, por medio de un inbox. Ya si quieren que sea algo más específico, yo encantada de la vida les puedo atender por inbox y aclarar cualquier duda que puedan tener acerca de este tema, que insisto es fantástico y que es el vibrato. Para las personas que se acaban de conectar, nuevamente, visualmente esto es el vibrato, ¿sí? Esta es la frecuencia con la que vibran y la extensión, qué tan anchas y qué tan distante es una onda de la otra, ¿sí? Esto es vibrato. Entonces, eso se logra con respiración, con técnica, y estoy segura que si lo practicas muy pronto lo podrás dominar. Por hoy es todo. Los espero mañana en punto de las 11 de la mañana. Saludos.